e influencia del quechua en el español. El español andino es una variedad desarrollada en la zona andina en contacto con las lenguas quechua y aymara, y se habla desde la provincia colombiana de Nariño hasta la región argentina de Santiago del Estero, pero sobre todo en la sierra del Perú, Ecuador y en el altiplano boliviano. Las lenguas indígenas más importantes que hoy se hablan en los Andes centrales son, sin duda alguna, el quechua y el aymara. Son las lenguas maternas de la mayoría, por lo menos hasta los tiempos no muy lejanos, de la población campesina de la zona serrana, sobre todo en el Perú, Bolivia y Ecuador. Ambas lenguas se parecen mucho desde el punto de vista morfológico y también desde el fonológico y fonético. La familia quechua es formada por un número de dialectos o lenguas quechuas. Hay que advertir que hay una discordancia en cuanto a la denominación de las variedades quechuas. En algunos casos, las diferencias entre los dialectos son tan grandes que la inteligibilidad mutua es casi imposible, de modo que sería más adecuado hablar de lenguas de una familia quechua. Sin embargo, en muchos estudios sobre el quechua se tratan como dialectos. Quechua, como lengua oficial en el Imperio Incaico, se difundió en las zonas que formaban parte del Tahuantinsuyo, y después de la conquista fue fortificado como lengua franca, incluso en otras partes fuera del antiguo imperio, especialmente en la selva. La base de la zona quechua hablante era la Sierra del Perú, de Ecuador, el altiplano boliviano y el norte de Argentina y Chile, interrumpida solamente por el aymara de la zona del lago Titicaca. La familia aymara. El quechua y el aymara son las lenguas más importantes de la zona. El guaraní son las lenguas amerindias con el mayor número de hablantes. Es posible que el quechua y el aymara sean de origen común, de modo que se podría hablar de una sola familia lingüística, quechumara. Historia del quechua y aymara. El quechua y el aymara están relacionados y no se puede entender la historia del quechua sin antes entender la del aymara. Por ello se tratan ambas lenguas conjuntamente. La época de preconquista. El territorio original del protoquechua se encontraba en la sierra central del Perú, incluida la franja costera aledaña, cerca de la capital actual, la zona donde se da la mayor diversificación del quechua. Allí se hallaba el centro religioso y económico del Horizonte Temprano, Chavín, y durante esta época se habrían difundido el quechua como vehículo de comercio. La época colonial. En el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, el quechua ya se encontraba dialectalizado y el aymara comprendía un área mucho más amplia que la actual, en muchos casos coexistiendo con el quechua, el puquina, el uru u otras lenguas en áreas tan distantes como Huarochirí, Lima y el sureste de Bolivia. La expansión del quechua comenzada en la época incaica continúa incluso durante la colonia y se prolonga hasta la independencia, y en algunas partes hasta más tarde, sobre todo hacia la selva ecuatoriana y en la zona de los aymara hablantes. Sin embargo, tales extensiones fueron de las variedades regionales ya anteriormente instaladas en las zonas, debido al aislamiento y pocos contactos de estas áreas. Los mismos españoles empezaron a adoptar el quechua para comunicarse con los hablantes de diversas lenguas, y los criollos, por lo menos en el sur, tenían el quechua o el aymara como su lengua materna o aprendían uno de los idiomas al mismo tiempo que el español. La época republicana. Durante el siglo XIX, el quechua perdió su papel de lengua franca. Ello se debía a la crisis de la minería, la fragmentación de la economía andina, la separación de los hablantes en varios países, menos circulación de la gente y contactos y otras causas. A mediados del siglo XIX empezó la castellanización del interior andino. En la costa, el castellano se generalizó ya durante el siglo XVII.
facilitado por la casi total despoblación de nativos locales, debido a las enfermedades y a la minta en las minas. La castellanización implicó inicialmente la ampliación del bilingüismo y luego la reducción de las áreas del quechua y otras lenguas indígenas. Sin embargo, el quechua se mantenía presente en los Andes en forma vigorosa hasta el siglo XX, ya no como lengua franca, sino más bien como lengua local, usándose también en la época actual. Tanto el aymara como el quechua representan hoy, en algunas áreas, lenguas mayoritarias pero oprimidas. Son idiomas más hablados en estas zonas, pero están en un contacto desventajoso con el castellano, que es la lengua de las minorías dominantes tanto a nivel económico como político, y que tiene mayor prestigio social y cultural. Esta situación determina las tendencias de bilingüismo. Los hablantes monolingües de una lengua nativa se vuelven primero bilingües y más tarde, tal vez después de una o dos generaciones, monolingües en el castellano. En la segunda mitad del siglo pasado, ambas lenguas empezaron a ganar mayor vigencia en otras áreas anteriormente desusadas, como son los medios de comunicación, la radio, la televisión, e incluso se han rodado varias películas en quechua y aymara. La religión de tipo oficial y en cierto grado en la política, desde la incorporación parcial del campesino en la política nacional y en la educación. Existe también literatura escrita en quechua y en aymara. Está principalmente producido por escritores no aymaras. Sin embargo, la mayoría de quechua y aymara hablantes no sabe escribir en su propio idioma, lo que se debe también a la falta de escrituras unificadas de las lenguas aborígenes. El gobierno peruano dictó en 1935 una ley por la cual declaró al quechua lengua oficial del país y dispuso la enseñanza del quechua en todos los niveles educativos y su utilización en los procesos judiciales en las partes litigantes que son quechua hablantes. Aprobó un alfabeto e hizo publicar gramáticas y diccionarios en varios dialectos. También el gobierno boliviano dictó en 1977 una ley por la cual declaró lenguas oficiales de Bolivia, además del castellano, al quechua y al aymara. Aunque a partir de los años 60 hay una obligación de tomar cursos del aymara o del quechua en varias carreras, las lenguas aborígenes continúan ausentes en el sistema oficial de educación. En la influencia del quechua podemos distinguir en las zonas dialectales, como la zona costera del Perú, excepto el sur, que está influenciada por el yeísmo. Asimismo, en la zona meridional del Perú podemos distinguir el voceo y el yeísmo. Sin embargo, en la zona andina del Perú no contamos con ninguna de estas variaciones. También cabe mencionar que en la actualidad encontramos palabras de origen quechua que están establecidas en el español, como son en los animales, como el cuy, vicuña, cóndor, puma, entre otros. También en el aspecto de los alimentos encontramos el choclo, quinoa, mote, papa, entre otros. En otros aspectos, palabras en quechua que son establecidas en español, como son carpa, poncho, caucho.